ello? ¿Aprovechamos las centrales hasta que nos den un disgusto o dejamos que el gobierno siga su camino y se deje seducir por los cantos de sirena que nos llegan de la nueva ideología, del nuevo régimen, del nuevo orden mundial? ¿Qué opinas, Cristina? Pues mejor que no nos den un disgusto, porque los disgustos tipo nuclear duran muchísimo tiempo, duran generaciones y generaciones y más, ¿no? Em, la verdad es que la cosa nuclear está muy agitada, pero yo pienso que artificialmente, porque quienes decidieron el calendario de cierre fueron las empresas nucleares de este país. Y lo decidieron, y es rectificable, claro, porque es voluntario. El gobierno lo que les dijo es, a ver, tenemos que hacer el PENIEC, el primer PENIEC, tenemos que hacer el plan de residuos radiactivos. Nosotros lo que queremos es que en 2035 estén todas cerradas, con un condicionante de cierre. En 2030 creo que estarían cerradas 4, ¿no? Y que se reunieran a hablar entre ellos, porque muchas de las centrales, bueno, solo hay 2 centrales de las 7 que son una propiedad de Endesa, otra propiedad totalmente de Iberdrola, el resto están compartidas, así que tenían que hablarlo y negociar. O había una posición desde hacía muchos años de que Iberdrola era mucho más proclive a abandonar el campo nuclear y Endesa no. Sin embargo, Endesa hay que también tener en cuenta que es propiedad italiana, de la empresa pública italiana, por cierto, y la penetración de capital extranjero en todas las empresas eléctricas, incluyendo Iberdrola, también es cada vez mayor. Pero en estos tiempos lo que nos encontramos pues, fue, por una parte, que se acerca el momento de cerrar la primera, Almaraz 1 en Extremadura. Hay 2 centrales, digamos, gemelas ahí que funcionan empezaron a funcionar con un año de diferencia. Y el pasado 1 de noviembre pues venció un plazo de los que son normativos para que una central pueda prolongar su tiempo. Hasta ahora tiene un permiso de funcionamiento hasta el 1 de noviembre de 2027, que eso fue el acuerdo del calendario de cierre. Si querían más, tenían que haber presentado documentación ya antes del 1 de noviembre del año pasado, ¿vale? Con lo cual, si las empresas no movieron un dedo, será que no lo quieren hacer. Luego hay otras cuestiones. Ahora mismo pues, la competencia de las nucleares con las renovables es muy alta. Quiero decir, hay cada vez más momentos en la producción eléctrica en que entra tanta cantidad de energía nuclear, de energía renovable, que digamos en la formación de precios no cuenta, igual que tampoco cuenta la nuclear, que es suficiente para proveer toda la demanda durante esos momentos, ¿no? Y entonces eso hace que, digamos, de alguna manera, dado cómo se organiza el sistema de generación de precios, que es una normativa a nivel europea que no tiene sentido en un contexto de desarrollo de renovables, pues la nuclear se está viendo que se va a quedar sin cobrar cada vez más, ¿no? Entonces el negocio está cada vez menos claro. Por otra parte, desde la guerra de Ucrania el combustible nuclear ha subido mucho, porque el papel de Rusia en proveer de combustible nuclear es enorme en todo el mundo. Con datos de 2023, el que se usa en España pues, es un 6% proveniente de Rusia, pero de Kazajstán, que es un país amigo, ha crecido hasta el 60%. En total, entre Rusia, Kazajstán y Uzbekistán, los dos son países que siguen la política Putin y son de su órbita, proveen el 80% del combustible nuclear que España ha conseguido. Pero eso la gente a nivel popular no lo sabe, ¿no? Pues nosotros lo decimos cada vez que podemos, ¿vale? Se pusieron sanciones desde la Unión Europea al gas ruso, ¿vale? Pero aún así, pero al combustible nuclear no. Y eso es un problema que es difícil de solucionar porque los sectores industriales del combustible nuclear son propiedad de empresas, digamos, nacionales, son muy vinculadas a los estados y son muy pocas en todos los sectores de la producción del combustible. Y no es fácil, además, ese tipo de industrias y de tecnología reproducirlas. Pero lo que sí vemos es que están intentando las empresas, en mi opinión, recolectar todo el dinero que puedan. Entonces, contra lo que están peleando realmente es contra las tasas e impuestos que tienen que pagar. Quieren que el Estado se lo quite y están lanzando a los políticos de la derecha española para que les hagan el trabajo sucio. De ahí una proposición no de ley que se aprobó, fue la semana pasada, en el Parlamento a iniciativa
del PP, con apoyo de Vox. Vox y de Unión del Pueblo Navarro. Pero todo eso es para que les bajen los impuestos y el problema es que no se les pueden bajar porque hay muchos, muchos residuos radiactivos que gestionar durante las próximas décadas. Antes de mitad de siglo, según el plan de residuos radiactivos, deberían estar desmanteladas todas las centrales nucleares. Eso va a ser un esfuerzo bestial, permitidme que emplee la palabra. Y un esfuerzo, querido Ezequiel, didáctico e informativo bestial, porque esto no es lo que se comenta en los medios de comunicación habitualmente. No, no, es muy difícil penetrar en los medios de comunicación sobre el tema nuclear. Bueno, ahí debemos de, los que podemos, pues, debemos de hacer lo posible por informar de ello, ¿no? La posición mía particular es que mientras se consigue la transición energética a renovables, estamos ya en el horizonte de 2050, hay que plantarse, porque 2030 está muy cerca, yo creo que es bueno que mantengamos las centrales nucleares que tenemos ahí ya con el calendario previsto, porque como tú bien decías, Cristina, en 2035 posiblemente no quede ya ninguna, ¿no? Abierta. Bueno, esto yo creo que es a medio plazo un objetivo que creo que habría que mantener en tanto en cuanto desarrollamos la energía fotovoltaica y la eólica. Pero claro, la fotovoltaica y la eólica hay que desarrollarla bien, porque como estamos viendo hay cantidad de protestas en todo el territorio español por la mala gestión que se está haciendo. Lo que estamos viendo son macroplantas fotovoltaicas por todas partes, extensiones enormes de molinos eólicos y además las empresas cuando llegan, por lo que yo estoy leyendo, y ahora Daniel también podrá aportar, ¿no? No buscan, desde luego, no dañar el paisaje ni situar estas instalaciones en los lugares, digamos, menos dañinos para el paisaje, incluso para los campos productivos, ¿no? Y se están instalando este tipo de instalaciones, valga la redundancia, en lugares donde la tierra es fértil, donde se está dando una producción cerealista o de olivar, por ejemplo, importante, y ahí se instalan, ¿no? Y con la connivencia de los alcaldes, a los que les untan bien, porque claro, el alcalde le pone sobre la mesa allí algo que luego no se cumple, ¿no? Les hablan de promesas de puestos de trabajo Cuando dices inexistentes. esto de que le untan, te refieres a la manteca colorada del desayuno, ¿no? Claro, me refiero a que seguramente le colocan una carterita en lo alto de la mesa con bastante dinero y le convencen para que con aquel dinero que haya inversión pues pueda desarrollar otros proyectos en el pueblo. A los Perfecto. agricultores que conocemos en Eso es, Jaén y eso en es. Córdoba, que estas empresas han entrado a saco ahí, les ofrecen el oro y el moro, y luego con la letra pequeña, pues no es tanto, se están quejando. Hay gente que lleva un año sin cobrar lo que les prometieron dar por alquilar su tierra, ¿no? Pero en Y todo esa tierra esto, queda... esa tierra queda ahí y la renta que le prometían a los hijos, los padres no la ven ni en pintura, ¿eh? Claro, claro, y la tierra queda improductiva y el paisaje lo has destrozado y el turista, el urbanita que pensaba ir a esa zona, pasar el fin de semana o una semana, porque era con unos paisajes aquel territorio magníficos y de tal, lo que se encuentran ahora en el alojamiento rural, abren la ventana y lo que ven allí a poco es pues instalaciones negras y grises, una superficie tremenda que además, imaginar, capta totalmente la luminosidad en pleno verano, con lo En cual todo, hace concentrar toda la energía solar allí. y evitar que se vaya fuera el CO2, ¿no? Es Daniel, decir, que casi todos es son que, inconvenientes. Dicho eso, y ahora Daniel hablará, ¿no? sí. Las plantas hechas a medida del espacio en el que se instalan, pues sí, es decir, lo que está diciendo la gente por ahí es placas fotovoltaicas sí, pero no así, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay que redirigir esos proyectos y que no dañen tanto como se está haciendo ahora al territorio, ¿no? Y a las poblaciones. Al menos, querido compañero, Cristina no Sí, recibió el informe, pero Dani sí. Hemos sí. sabido por un think tank que se dedica precisamente a estas historias que el 30% de la electricidad generada en el mundo ya procede de fuentes renovables. Algo es algo, ¿no, Daniel? Sí, efectivamente, vamos, el debate del nuclear, como dice Cristina, es un debate artificial, que el nuclear evidentemente no tiene futuro. Pero no tiene futuro desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico.
decir, el kilovatio ahora mismo renovable es mucho más barato, por ejemplo, que el kilovatio nuclear y el kilovatio térmico, con lo cual, evidentemente, las empresas están poco interesadas en continuar su negocio nuclear y su negocio fosilífero. ¿Qué le pasa? Que tiene unos activos ahí, digamos, inmovilizados y quiere, evidentemente, sacar dinero, quiere hacer todavía dar vueltas a la manivela de fabricar dinero. Por eso quiere, por ejemplo, a pesar de que estén amortizadas, seguir cobrando también fabricando energía de origen fósil, de origen nuclear, ¿no? Pero el kilovatio renovable ahora mismo es muchísimo más barato que el kilovatio convencional, con lo cual, evidentemente, las propias empresas están, digamos, poniendo una vela a Dios y otra al diablo, como yo digo. Es decir, quieren mantener su negocio, digamos, sucio, tradicional, pero al mismo tiempo están invirtiendo una cantidad descomunal, por ejemplo, en energía solar y energía fotovoltaica, ¿no? Es esa especie de, digamos, de iniciativa bifronte, ¿no? Una cara fósil, una cara, digamos, renovable, ¿no? Lo que pasa que, efectivamente, digamos, la implantación de la renovable está haciendo de forma no planificada. Es lo que está provocando tantas tensiones como las que señala Ezequiel, ¿no? Pero, ojo, no es suficiente, por ejemplo, solamente con el consumo, con la generación distribuida, con la generación solamente con, digamos, comunidades energéticas. Necesitamos parques fotovoltaicos, necesitamos parques eólicos. Y lo que tenemos necesidad, sobre todo, para, digamos, sustituir a la nuclear mucho más rápido de lo que plantea el PNIEC, el Plan Nacional Integrado y Clima, que plantea que sea en el 35 o el 37 cuando demos el finiquito, básicamente es, digamos, aumentar mucho el almacenamiento. El talón de Aquiles de las renovables es que no pueden producir, por ejemplo, cuando no hay sol y cuando hay viento. Entonces, hay que conseguir que cuando el kilovatio eléctrico está prácticamente a coste cero, se pueda almacenar para inyectarlo en la red, por ejemplo, cuando ya hay una mayor necesidad, una mayor demanda de este recurso energético. Y eso es lo que ahora mismo, por ejemplo, está muy incipiente. Eso y, además, electrificar también la industria del transporte. Es decir, necesitamos, por ejemplo, consumir, digamos, más electricidad en sectores que ahora mismo están consumiendo gas natural o están consumiendo gasolina o gasóleo. Esas son las dos, digamos, iniciativas que necesitamos para que esta transición energética la hagamos de forma mucho más acelerada y, por lo tanto, podamos contribuir a reducir emisiones. Todo lo demás, digamos, son brindis al sol. Es decir, la energía nuclear no tiene futuro ninguno, hay que intentar que paguen por su residuo reactivo. Lo que decía Cristina es que está intentando el oligopolio energético, que seamos nosotros directamente lo que lo paguemos a través de RESA, la empresa pública de residuos reactivos, que tiene que costearse simplemente con lo que ellos han contaminado, por el principio que contamina paga, ¿no? Pero los dos eslabones fundamentales que tenemos que resolver son el almacenamiento, cuando evidentemente tenemos necesidad de guardar esa electricidad, que no se puede guardar, tenemos que convertirla en otro recurso que puede ser el agua almacenada o de forma química para poder inyectar en la red, ¿no? Cuando hay más demanda, ¿no? Y luego, sobre todo, la electrificación. Es decir, necesitamos que mucha industria que se llama electrointensiva, que gasta un mogollón, por ejemplo, en electricidad, casi siempre de origen convencional, de origen fósil, se pase directamente a utilizar energía renovable. Por ejemplo, pues considerarles termosolares, por ejemplo, como la que utiliza Fabra Heineken aquí en Sevilla, o, por ejemplo, también metiendo directamente pues aerotermia, que también se puede utilizar en las bombas de calor, no solamente en las casas, sino también en las industrias. Esa es la revolución pendiente que tenemos ahora mismo para que la transición energética y, digamos, el combate al cambio climático sea una realidad. No qué una envidia, ficción, ¿no? qué envidia, Dani, tener una ciudad como Ontario, que está alimentada precisamente por la energía que viene del fondo de la Tierra y dispone de agua caliente, de agua fría, dispone de todo un sistema de saneamiento completo y colectivo para toda la capital. Claro, pero nuestras bazas no son la geotérmica. La geotérmica en España está muy poquito aprovechada y un poquito estudiada incluso también, pero tenemos dos recursos absolutamente maravillosos y extraordinarios, que son el sol y el viento, ¿no? Y lo tenemos muy insuficientemente y muy mal aprovechado. Sobre todo, ya digo, por esa falta de planificación. Quien más está, por ejemplo, negándose, Ezequiel, a esa planificación y ordenación que todos reclamamos, no son los alcaldes, ojo, son directamente el gobierno central y la Junta de Andalucía, las comunidades autónomas. Los alcaldes, al contrario, en muchos casos, como sabes, son los primeros que han establecido ya moratorias y planificaciones que afectan, lógicamente, su término municipal. Aquí, por ejemplo, en Cádiz tenemos el caso de Jerez y el caso, por ejemplo, de Alcalá del Valle. Dos ejemplos, además, de ayuntamientos políticamente distintos. Jerez, gobernado por el Partido Popular, y Alcalá del Valle, gobernado por Izquierda Unida. Y, sin embargo, los dos tienen planes especiales municipales para hacer una moratoria porque ya están en situación de sobresaturación de parques fotovoltaicos. Y, sin embargo, ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central quieren poner esa planificación y esa ordenación vinculante, con lo cual estamos en una situación, digamos, de desmadre absoluto. Y mientras Dani estaba en su cocina contándonos la vida de cómo ve las cosas, y mientras Ezequiel
tiene un fondo cada día más magnífico de libros que imagino de vez en cuando recuperará. Y mientras que vemos una pared blanca, una incógnita tremenda detrás de Cristina sobre lo que va a pasar, llega Donald Trump. Así que me pone cuarto y mitad de la franja de Gaza, que me hago una ribera perfecta. Por cierto, me quedo con la mitad de Groenlandia y los metales preciosos, los metales raros. ¿Y qué diablos se ha creído usted, Zelensky, querido amigo? ¿Qué diablos se ha creído usted? ¿Que vamos a contar con usted para hablar de su país, del futuro de su gente? En fin, esto está así. Y la pregunta que yo te hago, Cristina, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? ¿De dónde viene su principal fuente de energía? Hay muchas empresas españolas que invierten en renovables en Estados Unidos. ¿Tendremos industria blanca? ¿Tendremos industria verde? ¿O ellos van a seguir con la moratoria al carbón? A ver, ya lo dijo Trump, drill baby drill, ¿no? Es decir, vamos a perforar. Dinero rápido, ya tienen buena parte de ciertas zonas del país perforadas para conseguir gas de fracking, que además también se ha oído decir que quieren de alguna manera obligarnos a comprar al resto del mundo. En fin, ellos tienen recursos y hay algunas zonas que han optado por instalar renovables, pero todo de una manera donde el negocio del más fuerte es el que parece que en estos por lo menos 4 años van a intentar imponer. Así que la verdad es que probablemente va a ser un país difícil para vivir para la gente de allí. Respecto a la cuestión nuclear, lo que más miedo da es que haya una cada vez mayor desregulación. Es decir, lo que están intentando es que las autoridades que tienen que vigilar, ya me imagino al Ministerio de Medio Ambiente de allí, la EPA, y poner límites y normativas y legislaciones, todo eso lo quieren desregular para que dejen hacer. Y en las nucleares, pues también. De hecho, hubo un director de la institución que es el vigilante regulador allí, como aquí es el Consejo de Seguridad Nuclear, de la NRC, que bueno, cuando se fue escribió un libro explicando la cantidad de presiones que tenían de la industria y los receptivos que eran los políticos y senadores que estaban, digamos, en la comisión digamos, a la que tenía que rendir cuentas este organismo de regulación, ¿no? Entonces allí nos encontramos, por ejemplo, que así como aquí el desmantelamiento de centrales lo hace Enresa, empresa pública, que es la que se encarga, por tanto, bueno, creo que las cosas pueden ir, serán caras, pero pueden hacerse lo mejor posible. Allí uno puede, cuando decide cerrar una central, encontrar una empresa que te compre el desmantelamiento, es decir, tú le pagas para que lo haga. Y el problema es, ¿y si no llega el dinero que has pagado? Porque esto estamos hablando de 10, 15 años, que es decir, pueden ser trabajos muy, muy largos y grandes, y encontrarte con gastos muy inesperados, porque son circunstancias de la vida industrial que recibió la planta muy inesperados. ¿Qué va a ocurrir con eso? ¿Se va a abandonar allí? Quiero decir, allí pueden ocurrir una serie de cosas que afortunadamente yo creo que hasta ahora en Europa hemos limitado y esperamos que sigamos limitando, porque ya los riesgos son bastante altos de por sí. Y mientras todo esto ocurre, querido Ezequiel, a tomar por culo el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, rompemos todos los acuerdos, esto no vale, cojo el rotulador gordo del libro gordo de Petete y firmo una orden ejecutiva que afecta, pregunto, ¿a todo el planeta o debería afectar a los Estados Unidos nada más? Pero cada vez que le veo con el boli rojo, con el rotulador, yo tiemblo porque sé que es el rotulador global. Nos afecta todo. Bueno, yo creo que estoy oyendo en algunos programas, ayer sin ir más lejos en la SER, a un experto en economía y periodista experto en economía, y no me gustó el enfoque que estaba dando, porque da por hecho que las políticas de Trump como que ya hay que aceptarlas. Yo creo que ante esto, los europeos y cada individuo debemos de rebelarnos. Hay otras voces que están diciendo, Sami Nair, por ejemplo, que ante esta bravuconada, ante
esto es como un elefante que entra en una cacharrería, ¿no? Entran ahí con sus el Elon Musk, con el Zuckerberg, con toda esta gente que tiene ahí, con los chavalitos de 20 años expertos en tecnologías. Bien, ante esto yo creo que Europa tiene una oportunidad de oro para reivindicarse como lo que siempre ha sido. Un poco la reserva al continente, la reserva espiritual, ¿no?, de Occidente, el continente en el que la cultura, los valores de la humanidad, los derechos de las personas tienen que estar por encima de estas, a mi modo de ver, imposiciones cortoplacistas, porque como decía Cristina, esperemos que solamente dure 4 años. Es más, yo os digo, ¿no?, y sé que esto puede salir luego ahí al público, ¿no? Yo De me he hecho acordado sale, de muchas hecho sale. veces, claro que sale, pues yo me he acordado muchas veces de, oiga, el atentado que tuvo John Fisher al Kennedy, el atentado que han sufrido otros presidentes, pues fijaros lo que os voy a decir, que puede resultar una barbaridad, pero es que este señor, este Donald Trump, se está ganando la animadversión de tanta gente que a mí no me extrañaría que cualquier persona allí en Estados Unidos hiciera lo que se hizo con John Fisher Kennedy y demás, ¿no? Es decir, quitar Ya a ha un tenido individuo. dos atentados, 2 intentos de atentado, ¿no? Sí, claro, el de la oreja y tal, pero es que se lo está ganando a pulso, ¿no? Y yo, lógicamente, defiendo la vida y me horripila la violencia, ¿no? Pero estaría justificado, ¿no? Como con un señor de estos que trata de mover todo el tablero internacional, cambiar todo el orden mundial. Anda, que no llevamos desde el año 48 con el tema de la Fíjate, ONU, el tratar de hacer ver a los diferentes países, ¿no?, del mundo. Y la pregunta tuya que hacías, Pepe, 2015 París, ¿no?, y todas las demás cumbres, todas las demás COP que se han celebrado después. No puede ser que un mandatario de este tipo llegue ahora y rompa todo esto, ¿no? O que nos obligue a nosotros, a Europa y a España en particular, a que aumentemos el PIB de defensa. Cuando muchísima gente, si hiciéramos un referéndum en nuestro país, estoy convencido que saldría un referéndum de que no a la guerra y sí a la paz. Entonces, ¿a qué viene esa imposición de que sí un 5%? Pues no hay que aceptarlo, hay que yo combatirlo con razones y con argumentos hay que tomar serios, porque partido, hay como que él no tomar los partido. tiene, pues hay que tomar partido y efectivamente combatir esas barbaridades a las que estamos asistiendo un día y otro. Como yo decía en Huelva hace 2 días, que estuve allí en el Centro de Comunicación Jesús Hermida presentando el último libro mío, Transparencias, ¿Lo tienes a en el mano? ¿Lo cual tienes a mano? ahora cuando intervenga o Cristina o Daniel me voy a acercar a por él. Ahí compilo 41 entrevistas a personajes relevantes andaluces. Y hombre, yo allí decía que ante esta barbaridad, porque a lo que está haciendo Trump, como hace Vox aquí y demás, o lo hace Orbán, o lo hace el Milei, por ejemplo, estas barbaridades de las criptomonedas, lo que hacen es lanzar ideas, la Díaz Ayuso, ¿no?, que lo hace cada día. Hoy he soltado otra barbaridad en la Asamblea de Madrid. Pues lanzan una idea y cuando no te da tiempo ni siquiera para reflexionar, te das cuenta rápidamente que la idea no vale un pimiento. Pero bueno, por lo menos para analizar y discutir, lanzan otra y otra. Es decir, es como en cascada, el Trump te va lanzando cada día una historia para evitar que la gente Y piense nos en la tiene barbaridad que acaba entretenidos, de nos decir. tiene Y entretenidos a todo el claro, nos tiene mundo. entretenido y te lanza otra barbaridad. Entonces, ante eso, uno, yo creo que habría que silenciar las tonterías de esta gente, porque son tonterías, y dedicarnos a hablar de construcción, de presente, que ya lo tenemos encima, y de futuro, ¿no? Y en esto Europa tiene un papel ahora muy importante, que si todos empujamos en una misma dirección, pues podemos hacer que Europa, lejos de hundirse, como algunos predicen, pues alce la voz y se ponga como el referente moral y ético de todo el mundo, ¿no? Cristina, cada uno tiene su propio universo, su burbuja global, su familia, la gente que más le quiere y a la que más quiere. Esa gente se hace preguntas cuando nos escucha hablar de cosas como las que hoy estamos tratando. Y me quiero referir, a mí esta tarde alguien a quien quiero muchísimo me decía, Pepe, envían dentro de una semana a 30.000 soldados europeos a Ucrania, decisión de la OTAN, ejecutiva. Ya la tenían tomada con anterioridad, pero parece que va a tomar partido de una forma muy proactiva. Y luego, acto seguido, una información precisamente sobre todo el tema nuclear. Y la pregunta que me hace la persona a la que quiero es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Resistir, supongo. Resistir y agarrarnos a lo sensato.
Yo lo que más temo de un Trump, un Milei o tal, es que esos personajes caricaturescos no están ahí solos por su propia estulticia o estupidez o maldad. Esa gente se le dejó llegar ahí y detrás hay mucha otra gente a la cual no le importa pues que parte de su pueblo o de todo el planeta vayan a pagar para que ellos sean más ricos. O sea, algo muy gordo se ha degradado detrás. Bueno, hemos Y compuesto una canción, Cristina, que se llama Planeta Herido y no me resisto a que escuchemos una ráfaga de lo que se ha compuesto para este programa. Planeta herido, en todo el planeta se oye un lamento, un grito desesperado que resuena en cada rincón. No podemos dar marcha atrás, el cambio climático nos matará. Europa debe alzarse. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Europa debe poner un punto final. Me Pero agrada oír esto, porque es que es la única salida que hay, ¿no? aunque a mí me pareció el otro día, queridos compañeros, muy patética la imagen de todos reunidos a una mesa sin saber qué hacer, sin saber qué estaba haciendo Donald Trump No, en y ese sobre instante, todo ¿verdad? ofreciendo soluciones tan falsas, Pepe, porque la solución no es más armamento y más militarización, sino justamente todo lo contrario, desmilitarizar, por ejemplo, los terrenos ahora mismo en guerra, ¿no? Pero toda la parte del Donbass y el Donetsk y tal tiene que estar fuera de las tropas rusas y fuera de las tropas ucranianas, y conseguir, por ejemplo, que es un espacio de paz, ¿no? Esa es la salida, y no incrementar el armamento como pretende ahora la Unión Europea, ¿no? Que soplan vientos de guerra. Soplan vientos de guerra y soplan vientos de codicia, de metales preciosos, de metales raros. ¿Dónde? que yo sepa están bastante distribuidos, pero China ha empleado mucho esfuerzo desde hace mucho tiempo en hacer minería para eso. Probablemente también porque para eso ordena y manda el gobierno, ¿no? Pero las tierras raras están bastante distribuidas por la corteza terrestre, ¿no? Lo que pasa es que habría que hacer pues, un desarrollo más sensato, más planificado, incluso diría yo más solidario con los países que tienen más recursos y con los que los van a utilizar para construir cosas que todos necesitan, como las Pues el energías mundo, renovables. mientras tanto esto ocurre, baila al estilo de Donald Trump. Este es el buggy de Donald Trump, sale de la Casa Blanca, lleva su carrito, ¿Se lo imagina? no va al supermercado, va al mundo entero, al mercado global. ¡Qué aventura tan loca! El planeta es su tienda, ¡qué ironía tan buena! En el pasillo de Europa compra acciones, en Asia negocia con una sonrisa, salta a América Latina, toma café y en África hace tratos, vaya día. Boogie, boogie. De pasillo en pasillo, con su boogie. Como si estuviera comprando en un supermercado, toma el dinero y corre. Ves tú, pero por ejemplo esta canción que acabas de poner va en la línea de lo que yo criticaba antes, en el sentido de que si a las tontunas de esta gente le damos Pablo y le ponemos música, imagínate que esta canción llega al despacho Oval de la Casa Blanca. Este tío estará contentísimo porque dirá, veis a sus asesores, lo que yo hago luego tiene esta repercusión mundial. Yo creo que hay que empezar a prestar oídos sordos a las tontunas que dice esta gente y actuar de otra manera y lanzar mensajes de construcción y en positivo, ¿no? Porque si les doramos la píldora y nos hacen gracia las cosas que dicen y tal, pueden ser interpretadas pues como que está en el buen camino, ¿no? Que este señor está en el buen camino. De absoluto, Yo creo que tenemos que ser te digo que, críticos y rigurosos. Eso, ¿no? Ezequiel, en absoluto te digo que me hacen ni puta gracia y te Ya puedo lo sé, decir, y te puedo decir que esta mañana he pasado 1 hora y media para publicar en Twitter justamente un buggy que era este, y hay gente que me ha sugerido desde la red que posiblemente tuviera que ver con que
no le hace mucha gracia a Donald Trump que se metan con él. Y de hecho se hace una prueba en las principales plataformas de comunicación que hacen imágenes, que generan imágenes con la IA colaborativa, pues le pedís que hagan un cómic o que hagan algo satírico sobre Donald Trump y lo que te contestan más de ellos, más de una es: esto contraviene la política de empresa y no es posible atender a su petición. Así que no digo nada. Te he pedido que traigas tu libro porque creo que vamos a escoger alguna musiquita que esté bien y vamos a ponerle un punto especial, salvo que queráis decir alguna cosa o hacer algún resumen porque tenemos tiempo, 5 minutos todavía. Dani, ¿hacemos alguna reflexión? Hombre, la reflexión sería que tenemos que salvar a la Unión Europea, para decirlo de forma clara. Es decir, la idea de esa Unión Europea que sea un poquito refugio, espacio de paz, de seguridad, de estabilidad y tal, ahora mismo está en entredicho. Prácticamente se quiere duplicar el presupuesto armamentístico, prácticamente se va a una desregulación absoluta. No hay posibilidad, por ejemplo, de intentar llegar que sea una Europa, por ejemplo, de defensa de las colectividades sociales, de defensa del dinero. Es decir, eso es lo que ahora mismo tenemos que jugarnos los cuartos, ¿no? Construir una Unión Europea que proteja a la sociedad y que no proteja, digamos, al dinero. Nuestro ojo vigilante siempre en el Consejo de Seguridad Nuclear, Cristina, dinos algo que nos deje con una sensación por lo menos de esperanza, ¿no? Bueno, que también Europa tiene sus miserias, como bien sabemos. La actitud frente a la inmigración, por ejemplo, que por cierto es algo que no va a desaparecer. Yo creo que ligada al cambio climático la gente se va a querer ir de sus sitios porque es que es una cuestión de supervivencia. Esto no va a cesar, se va a acentuar. Y la actitud de la Unión Europea ha sido cuidado, cuidado, que la ultraderecha lo está usando y a la gente en lugar de explicar. Claro, es que no se dan suficientes explicaciones sobre la mayor parte de las cosas. Y el echar la culpa al que es un poco diferente siempre ha sido el primer recurso, ¿no? Hay una amiga, Cristina, que es diputada, no doy más señas porque luego me la sacan en las manifestaciones, que me decía esta mañana: Pepe, algo huele a quemado desde la bancada de Vox. Y yo he preguntado, bueno, no entiendo. Sí, Pepe, huele a cuero quemado, de la de tiros en el pie que se ha dado a Abascal desde que Donald Trump ha salido elegido y tiene que compatibilizar a Dios con el diablo y viceversa, y con el gobierno de coalición. Dispóngase, don Ezequiel, a deleitarnos con algún poema o alguna reflexión. Comentar antes del libro lo que decía Cristina, ¿no? Efectivamente tenemos que... España, fijaros, España en este momento es modélica en el tema de acogida de inmigrantes. O sea, pasó la oleada de Alemania, pasó la oleada de Italia, que se ha puesto ahora la presidenta, y ahora mismo nosotros estamos dando ejemplo ante Europa de humanidad, ¿no? De desarrollo del derecho humanitario. Y esto los periodistas y los políticos no lo ponen en valor, al contrario, bueno, los partidos de derecha y ultraderecha continuamente criticando cada día, ¿no? Pero a mí me parece que este es un ejemplo de decir, oiga, estamos haciendo lo que hay que hacer. Ahora, efectivamente, como decía Cristina, ya no estamos en las emigraciones, digamos, por guerras que también y por hambre y tal. Son emigraciones climáticas a partir de aquí, ¿no? Que traen la destrucción a los países de origen. Y esto no vamos a poder evitar que lleguen millones y millones. Hay que regular esas entradas porque no tenemos capacidad. Imaginar que nos llegan aquí 50 millones de personas. Europa necesita, Ezequiel, 20 millones de mano de obra inmigrante. Sí, de acuerdo, claro. Y en España, pues, sabéis que estamos en 2 millones o algo más, ¿no? Bueno, y gracias a estos 2 millones de inmigrantes que están trabajando en la fresa, en la aceituna, en la construcción, en los metros, en la hostelería, gracias a ellos se mantiene el buen estado de la política, perdón, de la economía española, ¿no? Bueno, y por finalizar con esperanza, el libro Transparencias, compila y reúne, como digo, ahí podéis ver algunos en portada, personajes como Cristina Hoyos, Luis García Montero, Cristina Narbona, Antonio Manuel Rodríguez, Miguel Delibes, Manuel Gerena, Kiko Veneno. ¿Quién aparece por ahí por la Menos mal que estaba jubilado, querido amigo. Entonces, este libro lo estoy llevando a Ateneos y a pueblos de Andalucía. Ahora el día 7 vamos a Lanís, en la Sierra Morena Norte de Sevilla. Hemos estado en Huelva, hemos estado en Cantillana, iremos a Baena, que lo acabo de cerrar con la alcaldesa. Y lo que hacemos con el libro, compañeros Cristina y Daniel, Pepe no sé si lo conoce,
es un ejercicio de, ante esta situación de mentiras, de fake news, de falsas noticias, de manipulación de la verdad, yo ofrezco este modelo de transparencias como precisamente la defensa de la verdad y la recuperación de la verdad ante estos ataques absolutamente miserables y criminales de la derecha y la ultraderecha por cambiar la historia y por cambiar las cosas como son, ¿no? Entonces, con este libro, lo que yo he tratado de hacer es, con esas entrevistas a estos personajes, que resplandeciera la verdad, ¿no? Y por ahí vamos, ya digo, me quedan por ahí varios sitios en la línea, vamos a ir a finales de abril Oye, te vas también. a Tánger, ¿no? Ten cuidado. Digo, ¿Perdón? cruzando el charco, que te vas a Tánger. Me voy a Tánger mañana. He pedido un taxi a las 4:15, a las 5 un autobús, vamos 50 personas. Yo pertenezco a, bueno, desde los años 80 voy colaborando con Cuadernos de Roldán, que es una revista de poesía y de pintura, y vamos 50 y tantas personas andaluces a reunirnos allí a Tánger con artistas tangerinos, con pintores y poetas, y a presentar el número que vamos a presentar ahí en exclusiva, Tánger, ¿no? Dedicado a la poesía y a la pintura. Es una manera de estrechar lazos entre Andalucía y Marruecos, entre Europa y África, y vamos a pasar un intenso fin de semana, porque son nada más que 3 días, pero yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Muy bien. ¿Y el fin de semana cómo te lo planteas, Cristina? Bueno, tengo algunos trabajillos que hacer para estas cosas de las campañas nucleares. Y el Cosas misterio así. es a dónde iba Dani cada vez que se levantaba de la silla. Pues a calmar las mis belgas, que tú las conoces y tal, que están aquí un poquito inquietas. Una La convivencia recomendación, humana y perruna es un poquito conflictiva. Daniel, recomendación. Estamos hablando de Tran y detrás de ti Recomendación el tienes domingo. El una... domingo hay tarde de hoy tiene un anuncio de toda página de muchos periódicos de manifestaciones, solidaridad de Gaza y de Palestina también, ¿no? A las 12 del mediodía. En concreto aquí en Cádiz, en el de San Antonio. Y las capitales que tenéis convocatorias en todos los sitios. Por favor, difundid el llamamiento. Bueno, que Bueno, sepáis y que... escúchame, recomendación para ti, quita el anuncio de Coca-Cola que tienes ahí detrás en la cocina, cuando hablemos de Tran y de toda esta movida. Lo demás en serie y utillaje de cocina queda fenomenal. Casi de decoración. ¿Verdad? Sí. Oye, una pregunta. Cuando queréis decir algo bonito a alguien, le componéis una canción. Yo es lo que suelo hacer. Así que el otro día, en San Valentín, se me ocurrió que nada mejor que dedicar esta canción a todos y a todas. Lo de todes me parecería un poco ya excesivo, pero todas y todes me queda bien. Esto se llama Nadie como tú y nadie como vosotros, compañeros, para hacerme pasar un buen rato y hacerme recuperar el gusto por la vida. Espero que os guste. Espero. A ver. Aquí. Como tú, nadie como tú. Qué buen programa nos salió otro día, Dani, ¿eh? Nadie te quiero tanto, mi amor. Quiero vivir cada segundo contigo, no perderme una sonrisa, ni uno solo de tus gestos. Vamos a variar un poquito, ¿no, Ezequiel? Sí, estaba pensando que Panorama se está convirtiendo en Panorama 40 principales. Fíjate. Cuidado, Mucho que mejor. no se te vaya la mano. Mucho mejor. Mucho mejor. Déjame ser tu soldado de Dios, siempre junto a ti, en la oscuridad de mi cariño. No vamos a contar lo del soldado de Dios porque ya nos pegaríamos un rato más y ya hemos cumplido 6 minutos después de la hora. Menos mal que en Spotify me han dicho que no me preocupe, que una hora no es excesiva, que lo suyo son 40 o 45 minutos, pero que una hora no es excesiva. Y que nuestro podcast, en la etapa en la que emitimos y ponemos en marcha la tertulia climática, es una de las más escuchadas. Así que motivo de orgullo de que estamos haciendo un buen trabajo. Enhorabuena a todos. Muy bien. Bueno, Cristina, Daniel, Enhorabuena. abrazos y felicitaciones. Yo Cuidaros, sugeriría hasta la próxima. sugeriría que apartaras el tema de Siria de este otro. Y así tienes 2 programas hechos. ¿No? ¿No os parece? Yo por mí no tengo ningún problema, pero creo que
no? La mixtura está muy bien. Vale, pues como tú veas. ¿Votamos en democracia? Lo que tú quieras. Manténlo, sí, está bien que sea Manténlo así, sí. Pues bueno. lo Una mantenemos. conexión. Que dicen los ingleses. Una conexión. ¿Os habéis fijado el skyline de la calle, cómo el coche iba pasando y aparecían los anuncios? Todos absolutamente en inglés, si os habéis fijado. Yo me iba dando cuenta y sobre todo he visto una cosa muy importante. El dominio de la situación de la esposa de Abdulhamid, que es una persona muy especial de la que no se ha hablado, pero que escuchándola intuís que puede jugar un papel importante en lo que quiera. Una persona moderna, no del Estambul de las telenovelas, sino del Estambul de estos años. Años de guerra y de alegrías. Y a ver si algún día recuperamos el aceitito de Siria, de verdad. Que nos lleve hacia aquí y nos diga, aquí había una almazara, aquí se hacía esto, aquí se hacía lo otro. Qué alegría sería poder pasear por esa zona, no por una riviera, sino por un sitio recuperado.